Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Fue muy escandaloso, muy aparatoso, pero para ella fue un parteaguas en su carrera. No hay forma de que esté volando un dron. De repente ven un dron y paran el partido y hasta que no se baje el dron, ¿no? Y tenemos que identificar de quién es el dron, de dónde viene. Roger Federer no necesita presentación. Estamos hablando del Cristiano Ronaldo del tenis. Cristiano Ronaldo del tenis, exactamente. Lanzamos la venta de los boletos, la página se colapsa y al minuto 3 y en 15 minutos, lleno total. Wow. 45,200 personas. Él sale a la cancha y es tal la ovación de la gente que empieza a dar una vuelta de agradecimiento aplaudiendo a la gente, ¿no? Veías a los niños y a las mamás llorando. O sea, una locura, una verdadera locura. Él al término del partido, no sé qué, empieza a llorar. Cuando se empieza a despedir de la gente, empieza a llorar. Wow. Para que te des una idea, el peor jugador que entra a Acapulco este año es el número 67 del mundo. Ay. O sea, es un nivel de tenis bárbaro. ¿Te ha tocado a ti hacer una invitación o que entre una persona y dé la sorpresa de alguien que tal vez no se esperaba? En 2005, Carlos Moyá, dame un wildcard para un jugador español que tiene mucho talento y tiene le vemos mucho potencial. Ese señor y ese chavo se llamaba Rafael Nadal. Y ese año empieza su debut. De hecho, el segundo torneo que gana en su historia fue Acapulco. Wow. Lo que te puedo decir yo es poco. Fue apocalíptico lo que yo viví. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque hay momentos en los que nos gusta siempre cambiar los temas que nosotros tenemos. Saben que ustedes que hablamos siempre de mucha muerte, de muchas historias muy fuertes, pero también le damos la oportunidad a aquellas cosas que tal vez no las reconocemos como interesantes de primer momento, pero que sin duda tienen muchas historias muy, muy interesantes detrás. Hoy estoy con mi tocayo, porque yo también soy José. Estoy con José Antonio Jeffrey. Así es. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Director del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y en Los Cabos. Un gusto, Pepe, estar contigo. Muy feliz de poder compartir con tu auditorio historias, no de muerte, pero historias que por ahí interesantes. Hay una historia que al ratito le voy a preguntar que me impresionó. Ajá. Que fue... Bueno, la vamos a quemar de una vez. A ver. Yo estaba llegando ahí al camerino para saludar a Joffrey y le dije, ¿listos para hablar de muertes en el tenis? Y para mi sorpresa hay una historia bastante fuerte. Así es. Que me contaste, no sé si nos la puedes contar. Sí, claro. Bueno, no de muerte, pero relacionados con algo muy parecido que sacudió al mundo del tenis, que si no me equivoco fue 1993, Mónica Seles, que era la número 1 del mundo, fue atacada por un aficionado, se bajó de la tribuna y le metió una cuchillada, ¿no? Llevaba un cuchillo y ¡pum! Gracias a Dios no le pasó nada, fue muy escandaloso, muy aparatoso, pero para ella fue un parteaguas en su carrera, ¿no? Claro. Ella iba siendo una de las mejores tenistas en la historia del tenis femenil y derivado de eso, su mindset cambió evidentemente, sí. Sus miedos, temas psicológicos y no volvió a ser la misma, pero fue una de los episodios más feos que ha vivido el tenis en cualquiera de sus dos ramas, ¿no? En hombres o en mujeres. Digo, sé que te lo estoy preguntando muy así, pero ¿alguna vez se supo la razón por la cual...? Mira, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Ella era una chava, la verdad, tenía un tenis muy peculiar porque le pegaba con las dos, tanto el revés como la derecha a dos manos, en las dos. Okay. Por lo general a la derecha le pegas una mano y el revés a una o dos, dependiendo. Pero aquí las dos le pegaba con dos. Pero la verdad es que no, yo creo que la loquera de un aficionado en particular, porque no hay nada relacionado con que hubiera sido algo causado por algo, ¿no? Sí está fuerte, digo, para querer hacer eso frente a, no sé, 10,000 personas tal vez. Sí. Pues son estadios medianamente grandes, ¿no? Claro. Y de ahí la ATP y la WTA, que son los órganos reguladores tanto de ATP hombres como WTA mujeres. ¿Como la FIFA? Exactamente. Okay.
lo que han hecho es tener un protocolo y un área de seguridad en cada una de las ramas sumamente fuerte, ¿no? Y por darte un ejemplo, en todos los partidos prohíben los drones. Ustedes nunca van a ver un dron volando en cualquiera de los partidos que se estén jugando en vivo por cuestiones de seguridad. En algún momento dado hemos oído casos de drones. Hoy en día son mecanismos de guerra impresionantes. Y hoy en día, desde hace tiempo, los drones están prohibidos. Mientras empieza un partido de tenis, no hay forma de que esté volando un dron. De repente ven un dron y paran el partido y hasta que no se baje el dron, ¿no? Y tenemos que identificar de quién es el dron, de dónde viene. Qué bueno que me avises. Claro. Porque el dron puede estar a un par de kilómetros de distancia y pues ahí está y no tienes ni idea de quién es, ¿no? Claro. Pero sí. La verdad es que los protocolos que lleva la ATP y la WTA cada vez son más estrictos, derivados, pues son eventos masivos, ¿no? En los que estamos participando. Claro. Oye, fíjate que nosotros somos muy fans de las historias y cada deporte, cada partido es una historia o bien hay partidos que pueden parecer una película incluso. Tal vez no muchos hemos visto partidos de tenis. Yo sí he visto varios, tampoco te voy a decir que muchísimos, pero sí he visto unos cuantos. Pero tal vez aquí hay alguna persona que no ha visto uno, pero vamos a llevarlos al partido más emocionante que tú has visto en la vida. Y si me lo puedes contar como si fuese una película, ¿quiénes eran los personajes? ¿Qué sucedía? ¿Por qué era importante? Yo de entrada, jugué tenis desde chavo, ¿no? Entonces soy un aficionado al deporte. Lo más impresionante que a mí me tocó, y sé que seguro va a ser eso en mi vida, es cuando vino Roger Federer a México y lo trajimos en 2019 a la Plaza de Toros México. En ese momento, en la empresa teníamos la duda de si hacerlo o no por el costo. Roger Federer en ese momento era un jugador activo, es decir, era una exhibición, pero formaba parte del tour, jugaba todavía los partidos profesionales, no se había retirado. Entonces, Roger Federer no necesita presentación. Estamos hablando del Cristiano Ronaldo del Cristiano Ronaldo del tenis, exactamente. Y bueno, lo convencimos para que pudiese venir. Viene con Alexander Zverev, un jugador alemán bastante reconocido. Hoy es el número 4 del mundo. Y combinamos el espectáculo al tener a dos jugadores mexicanos. En su momento a Santiago González, el mejor doblista que hemos tenido en los últimos años, y a Miki Reyes Varela, también un gran jugador de tenis, con los hermanos Bryan, que haz de cuenta que los hermanos Bryan son el Federer, pero de los dobles. Son los jugadores que batieron todos los récords, son hermanos de Estados Unidos y eran el rival a vencer siempre, y aparte eran espectaculares. Entonces se conjugó ellos dos y en el espectáculo de medio tiempo metimos a piso 21. Pero todo fue... Ahora que lo vemos para atrás, todo fue literal un sueño, ¿no? La Plaza de Toros, el partido con más aficionados que se había tenido registrado eran como 31,000 personas. El estadio de la Plaza de Toros, en el formato en el que estábamos, cabían 44,230, ¿no? Y bueno, lanzamos la venta de los boletos pensando que en 3-4 días podríamos venderlo. La página se colapsa y al minuto 3 y se colapsa y no se podía vender más. Total, entramos con el grupo de sistemas, con la boletera en ese momento, lo levanta y en 15 minutos, lleno total. Wow. 45,200 personas. O sea, una locura. El día comienza porque Roger Federer no se queda a dormir ese día. El día comienza... Yo de entrada no conocía todavía a Roger Federer. O sea, sí lo había conocido alguna vez en una presentación que tuve en París para irle a presentar el cambio de superficie de Acapulco, y él estaba ahí, y una dama, la persona más decente que he conocido, y posteriormente fue Y lo fuimos a recoger al hangar, ahí en Toluca, a las 4:30 de la mañana llegó su avión. ¿Él es español? No. ¿Federer? ¿Federer? No. Suizo. ¿Nadal es español? No. Nadal es español. Okay, Nadal es español. Entonces lo vamos a recoger al aeropuerto, ¿no? A él y a Zverev, a las 4:30, los llevamos al hotel, se quedaron en el San Reyes.
descansaron tantito, ¿no? Se durmieron tantito, nosotros también, y de ahí a las 8 de la mañana empezaron las actividades, ¿no? De entrada, cuando lo ves, yo he visto 2 personas en mi mundo que a mí ciertamente me han como marcado. Una es Federer y la otra es Juan Pablo II, ¿no? El Papa, cuando en alguna ocasión tuve 2 oportunidades de estar cerca de él, son personas que sí me marcaron el estar con ellos, su presencia, la energía, el aura, el ¿no? aura que tienen es impactante. Y Federer es impresionante. Y yo estuve pegado a Federer desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche que se regresó ese día. Y bueno, la historia es impactante, ¿no? O sea, llegar con él, lo primero que nos hicimos después de dormir, sentarnos a desayunar con él para entender cuál era la agenda de este día. Estábamos en el St. Regis y la Plaza de Toros, era donde se llevaba el evento. Nos movíamos en helicóptero. Okay. Bueno, la Ciudad de México tú la conoces, hay muchísimo tráfico y era un tema ir y venir. Entonces en helicóptero nos movíamos y nos aterrizábamos en la cancha del estadio al lado, azul. ¿no? Ajá. Sí. Entonces y en el primer trayecto, cuando vamos en la mañana, yo me voy con él y con Tony Gotzik, su manager, íbamos volando y ves que están pegadas, ¿no? Le digo, ahí es donde va a ser. Me dice, no way. Le digo, sí, ahí va a ser. Me dice, no. Y me pregunta, ¿está todo lleno? Le digo, o sea, 15 minutos duraron la venta de boletos. Me decían, no lo puedo creer. Bueno, total baja. Había una clínica con patrocinadores y los niños, la gente enloquecida. De ahí nos regresamos al hotel otra vez. Venimos y yo hago un paréntesis, me voy para atrás 2 o 3 días. Mi equipo y yo no habíamos dormido en 3 días por toda la preparación, por todo lo que conlleva. Sí. Porque claro, tú llegas, te sientas, pides tu chela, tus palomitas y te sientas a ver el partido. Pero todo lo que hay atrás es una logística. Y tú dices, es un partido de tenis. Bueno, la Plaza de Toros, evidentemente, es donde están los toros y la superficie, ni cerca de tener las bases para tener una cancha de tenis. Entonces la cancha de tenis se construye 3 días antes, porque a los 4 días después 3 días después había corrida, entonces tienes que dejar las cosas como estaban. Intactas, sí, claro. Y meter iluminación, meter pantallas, arreglar. Se pusieron más de 400,000 nochebuenas alrededor, porque se hizo en noviembre. Entonces, quedó espectacular. Y de regreso vamos al hotel y ahí tenemos un meet and greet con los patrocinadores e invitados especiales, donde en diferentes salones entra Federer a conocer, a tomarse fotos y tal. La cara de la gente, la reacción de la gente es algo que me lo voy a llevar siempre porque es algo que no podías creer, ¿no? Es un fuera de serie este cuate. Y a todo lo que le decíamos, lo hacía, ¿no? Total, ya regresamos y nos vamos a descansar para venir al partido. Y él en el partido, o sea, nosotros cuando llegamos mucho tiempo antes. Él sí ya se fue después con su equipo. Nosotros llegamos mucho tiempo antes por toda la parte operativa. La gente se dio cita 2 horas antes. La cola del merchandising, o sea, de la tienda oficial relacionada con productos de Federer, se haría kilómetro y medio fuera de la Plaza de Toros. O sea, una locura, pero locura. De verdad que acabando el evento, nosotros dijimos, podemos traer al Papa. O sea, podemos hacer lo que sea después de lo que hicimos ahorita, ¿no? Y sí, la gente se empezó a llegar. Cuando Federer sale a la cancha, yo voy caminando con él en el túnel. Mira, ya está chinito, me pongo. Voy caminando con él en el túnel y me dice, esto no puede ser real. Le digo, sí, prepárate, porque la gente te adora. Y sale, y es más, cualquier jugador lo que hace normalmente es sale a la cancha y se va a su silla, deja su maleta y empieza a calentar. Él sale a la cancha y es tal la ovación de la gente que empieza a dar una vuelta de agradecimiento aplaudiendo a la gente, ¿no? Veías a los niños y a las mamás llorando. O sea, una locura, una verdadera locura. Y tenemos un equipo de producción y de marketing maravilloso en el cual hacíamos que con las pantallas, con la música, con 20,000 cosas, todavía el evento fuera mucho más emocionante de lo que ya era per se, ¿no? Y fue un partidazo. La verdad es que fue un día maravilloso de tenis. Él al término del partido, no sé qué, empieza a llorar. Cuando se empieza a despedir de la gente, empieza a llorar. Wow. Y
Y sí, fue increíble. Y de ahí nos fuimos al hotel, en la noche hubo un cóctel y en la noche agarró un helicóptero del hotel y se fue a Toluca. Y de ahí se fue ¿a dónde iba? A Colombia. A Colombia, que incluso tristemente el partido se canceló porque hubo un golpe de Estado, hubo un tema muy complicado que no se pudo llevar a cabo el partido. Pero fue un día épico, lo que se puede haber vivido alrededor, no solamente yo, olvídate de mí, de toda la gente que estuvo alrededor, claro, de los patrocinadores, de la gente, de los aficionados, los medios de comunicación. Y todo viene relacionado con lo que trae este cuate atrás, ¿no? Este Ángel, esta Aurea, como tú dices, es única. Claro. Oye, has tenido la oportunidad de estar frente a Roger Federer. Imagino que otros deportistas de alto rendimiento, estamos hablando de la élite. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es? ¿Ellos hablan, no hablan? O sea, en la cuestión de actitud, de lo que están haciendo en el momento, su concentración, ¿cómo son? O sea, la concentración es impactante. Yo tengo la fortuna de tener una buena relación con varios jugadores, ¿no? Varios de ellos son buenos amigos míos. Pero cuando llega el partido, haz de cuenta que les pones un botón aquí atrás y ellos están en trance, porque les puedes hablar, les puedes decir, preguntar y no te van a voltear a ver. O sea, cuando salen a la cancha y en el momento que están previo al túnel de salida para el partido, la concentración que traen estos jugadores es impactante, realmente impactante. O sea, no hay forma de que puedes llegar a tener o entablar o que te dirijan la mirada. Con eso te lo digo, es impactante. Son jugadores sumamente disciplinados, son jugadores... en este deporte me ha tocado estar en el fútbol. Trabajé un tiempo en el Real Madrid durante 5 años. Oh, wow. Después estuve aquí y claro, el ambiente que envuelve al jugador de tenis es muy diferente, ¿no? Y son gente sumamente disciplinada, sumamente concentrada. Es un deporte sumamente solitario, ¿no? Si tú me dices cuál es el deporte más complicado hoy, y es muy debatible, evidentemente, sí, te puedo decir que es el tenis. ¿Por qué? Porque te la vives en un avión y solo. Si tú te fijas, cuando estás jugando, nadie puede entrar a coacharte. No hay un deporte, sí, claro, que en el golf traes el caddy, en el que me digas, pues de todos los deportes de conjunto ni se diga, ¿no? Pero en deportes individuales siempre tienes a alguien que te está apoyando o asesorando en las decisiones que puedas tomar durante el partido. Aquí no. Aquí estás completamente solo. Y acabas pierdes y te vas del otro lado del mundo a otro torneo, a otra ciudad, con otra gente, y tu equipo no siempre te acompaña. Porque claro, tu manager, tu coach, tu fisio, pues tienen familias, ¿no? Y ellos tienen que tener su tiempo para estar con ellos, ¿no? Pero tú, que es tu trabajo y es tu profesión, claro, te la vives solo, ¿no? Te la vives solo. Es un deporte sumamente solitario, es un deporte sumamente exigente y es un deporte que te demanda físicamente muchísimo, ¿no? Porque ganas la primera ronda, al día siguiente la segunda, al día siguiente la tercera, entonces son partidos de 2-3 horas que tienes que tener un alto rendimiento. La disciplina en cuanto a la comida es algo realmente impactante. Claro. Haz de cuenta que estás comiendo al lado de un toro, es impactante lo que comen, impactante. Si lo pudiéramos visualizar en ejemplos. Mira, yo una vez yo tengo muy buena relación con Feliciano López, un tenista español bastante reconocido. Y una vez en Roma nos fuimos a cenar. Me dijo, mira, vamos a ir a la taberna de Trilusa. Nos vamos a ir acá y vamos a la mejor pasta de Roma. Bueno, pues ahí vamos. Íbamos un grupo como de 6 personas. Y se piden las entradas, no sé qué, y pídete esta pasta, esta es la mejor pasta. Después de las entradas, pido la pasta, pero la pasta era un bowl, un señor bowl. No me lo acabé y yo soy de buen diente. No me lo acabé. Él se echó 3. No manches. 3. Impactante. Una vez, nunca se me va a olvidar, en el US Open, nosotros como organizadores de torneo tenemos acceso en ciertas horas al área de jugadores. Y el área de jugadores, adentro también está el área de comida. Entonces, ahí los jugadores se sientan con sus familias, sus agentes, tal. Sí. Y previo al partido de Federer jugaba en
acababa el partido, que el partido le faltaban 15 a 20 minutos y Federer jugaba. Yo ahí no conocía a Federer. Lo veo y estabas echando un bowl de pasta. O sea, que yo me como eso y no me paro de ver la tele 3 horas, claro. ¿Sabes? Y jugaba 3 a 5 sets en 15 minutos. O sea, es impactante lo que comen. Claro, impactante la disciplina que tienen. Claro. Y otra cosa, lo que duermen. La base de la recuperación con tanta... con lo que te demanda tanto este deporte es dormir. Y platicando con Zverev, él me dijo, yo duermo entre 10 y 11 horas al día. Wow. Sí, yo por ahí había escuchado de que una historia por ahí que no sé qué tan real sea, pero de que Cristiano Ronaldo podía estar en una reunión con amigos y decían, ahorita vengo, voy a dormir 15 Así minutos. Así es, sí. Fíjate, no lo he oído, pero sí, o sea, seguro. Es impactante, son como bebés. Y claro, pues el rendimiento que tiene el cuerpo tiene que descansar. ¿Qué es? Disciplina, concentración, pasión. Digo, creo que todo va de la mano, pero ¿cuál sería para ti ese elemento que hace que la gente esté en otro nivel? En otro nivel. La mente. La mente. Sin duda. ¿El creer que puedes? Sí, exacto. Sin duda. La mente es el diferencial de los que están allá hasta arriba y de los que están en medio o abajo. Claro. Esto que voy a decir va a ser como muy polémico, pero en algún momento estaba platicando con el expresidente Vicente Fox y él me dijo, te voy a decir cuál es el secreto para ser presidente. Dice, querer serlo. Sí, exacto. Entonces... Sí, es la mente. Es oye, la mente. Director del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y en Los Cabos, ¿qué es un abierto o por qué se le llama abierto? Abierto viene, y así se le denomina gran parte a todos los torneos, porque es abierto a libre de inscripciones. O sea, ¿se puede inscribir? Se puede inscribir. Claro, tienes que estar rankeados en el ranking de la ATP o de la WTA y por eso es abierto, ¿no? Todo es abierto y te inscribes y solo los mejores rankeados son los que quedan para entrar de manera directa al cuadro principal. El cuadro principal en Acapulco es un cuadro de 32 jugadores. 32 jugadores. De esos 32 jugadores entran de manera directa 21. De esos 3 tenemos nosotros como wildcards. Es decir, yo quisiera, te puedo dar un wildcard a ti. Ok. Y te diría, Pepe, vente a jugar el torneo y tú puedes llegar. De hecho, una historia muy chistosa. Hace unas semanas, y ahorita te voy a decir había un challenger, o sea, los torneos están, los Grand Slams que todo el mundo conoce, ¿no? Okay. ¿Dónde están? Donde está Wimbledon, el US Open, Australian Open y Roland Garros. Después vienen los torneos 1000 que dan 1000 puntos al ganador. Esos son 9 torneos hoy. Después están los 500, donde está Acapulco, que hay 16 torneos, y luego están los 250, que hay 36 torneos, donde están Los Cabos. Abajo hay una categoría que se llaman los Challengers, y en esos Challengers son semiprofesionales, bueno, o sea, son profesionales evidentemente, pero es de otro nivel, del nivel como del 150 del mundo hasta donde llegue. Y había un evento, un Challenger, ¿para qué te invento el país? Pero el director, la directora, porque era de mujeres, la directora del torneo invita a una amiga a que entre al cuadro principal. Luego te voy a enseñar los videos. Es impactante porque no sabía ni sacar, no se sabía ni las reglas. O sea, fue algo nunca antes visto, ridículo. Y entonces te cuento todo esto porque nosotros tenemos la oportunidad como torneo de dar 3 wildcards. Y entonces ahí es donde damos el apoyo a los mexicanos, que de manera directa no pueden entrar al cuadro por su ranking. Ellos, el mejor jugador mexicano ahorita es Rodrigo Pacheco y es el número 224 del mundo. De ahí le sigue Alejandro Hernández, que es el 430 y tantos del mundo. Y así, Alan Magadán, que está en el 800, por ahí. Para que te des una idea, el peor jugador que entra a Acapulco este año es el número 67 del mundo. O sea, es un nivel de tenis bárbaro. Y para tú poder entrar de manera directa son los famosos wildcards. Entonces ahí volteamos y le decimos, Pepe, vente, te invito y vienes, juegas y haces tu show o tu ridículo. Claro. O los mexicanos, ¿no? Que en este caso siempre lo damos a
a los jugadores mexicanos. Por lo general tratamos de apoyar a los mexicanos. Entonces, me imagino que 32 jugadores, eliminatorias. Y eliminatoria directa. Primera, segunda ronda. O sea, empezamos el lunes con primera ronda, lunes y martes. Miércoles es segunda ronda. Jueves ya son cuartos de final. Viernes son semifinales y la final el sábado. La final la hacemos el sábado porque en algún momento dado le hicimos la final en Acapulco los domingos y la íbamos a ver tú y yo. Sí. O sea, nadie. Y en sábado, pues imagínate, acabas en sábado, de ahí las fiestas que se han vuelto en Acapulco una de las fiestas más emblemáticas que tiene hoy en día. Déjate el tenis, cualquier evento deportivo de entretenimiento de este país, las fiestas más importantes yo creo que son las de jueves y viernes, sábado en Acapulco. Vamos a verificar. Exacto. Vas a dar fe. Oye, yo recuerdo por ahí, mis referencias son muy pocas a esto, pero hay una película que salió hace poco que estuvo nominada a los Oscars de el papá de Serena. Sí. Y, ¿cómo se llama la otra? Venus y Serena. Uh-huh. Y fue una película, pues, obviamente muy bonita por ver cómo fue el crecimiento de cada una de ellas, que llega a un torneo donde nadie la conoce y de repente es la revelación. Tú has tenido la oportunidad. Yo pensé que la historia que me vas a contar hace rato de esta amiga iba a ser todo lo contrario, ¿no? Le empezó a ganar a todo el mundo. No. ¿Te ha tocado a ti, por ejemplo, de repente hacer una invitación o que entre una persona y dé la sorpresa de alguien que tal vez no se esperaba? Yo creo que es muy difícil. Pero... bueno, te voy a decir. En 2005, esta yo creo que es nuestro caso de éxito más importante. En 2005 le hablan a Raúl, que en ese momento era el director del torneo, y le dicen Carlos Moyá, que en ese momento era jugador activo de tenis, y le dice, oye, dame un wildcard para un jugador español que tiene mucho talento y le vemos mucho potencial. Raúl en su momento dice, órale, va. Y ese señor y ese chavo se llamaba Rafael Nadal. Y ese año empieza su debut. De hecho, el segundo torneo que gana en su historia fue Acapulco. Wow. Y fue apuesta, ¿no? La verdad fue una apuesta que se dijo en su momento, oye, pues suena muy bien, vamos a dársela. Se le dio, ganó, y de ahí Nadal, pues qué decir de Nadal, ¿no? Un tipazo dentro y fuera de la cancha. Y lo que hizo fue, poca gente lo va a poder lograr. Y como esas, pues sí, hemos tenido diferentes momentos o apoyos que damos a diferentes jugadores y de repente les va muy bien, ¿no? Pero el caso más sonado y el más importante que a nosotros nos sucedió fue el de Rafa, ¿no? Por supuesto. Claro. Oye, entiendo entonces el hecho de ganar un torneo te da puntos te permite meterte a torneos que tal vez están más arriba. Te da un mejor ranking, ¿no? Y el ranking, en la medida que vayas acumulando puntos a lo largo del año, dependiendo de los torneos y las rondas que avances, te va colocando en el ranking mundial, que es el del ATP, y ahí vas subiendo o bajando. Hoy ganas Acapulco y hoy ganas 500 puntos. Tu ranking de esos 500 puntos se quedan hasta el próximo año, donde tú vienes a Acapulco o a otro torneo, si decides, oye, no voy a Acapulco, voy a Dubái, que es la misma semana, defiendes esos 500 puntos. Si pierdes en la primera ronda, vas a perder 300 y cacho puntos. Entonces, es un deporte bastante demandante en el tema del ranking y te exige siempre estar en un buen nivel. Por eso es tan importante ser tan constante como son los jugadores que hoy en día están en el top 10. Mantenerse ahí, claro, no es nada fácil. Claro. ¿Cuántos puntos tiene la persona que más puntos tiene? Ahorita es Alcaraz, debe de estar como en 11,000 puntos, y el que le sigue debe de estar como en 12,000, y después está Sinner, que debe tener 10,000, y de ahí viene Djokovic, que está con 5,000. O sea, el gap dentro de los primeros dos al tercer, cuarto, quinto lugar es el doble. Es una locura. Es que estos dos, Sinner y Alcaraz, hoy en día dominan el deporte. Como en su momento Federer, Djokovic y Rafa lo hicieron durante décadas. Hay muchos deportes que
que son de amplia convocatoria, de que estás rodeado de miles de personas. Y hay deportes que tal vez no estás tan rodeado de personas, pero tal vez el tenis puede ser ese deporte que está más rodeado de personas, pero que el silencio es absoluto, ¿no? Sí. Es una si eres aficionado, es una regla que 100%. Que está ahí, ¿no? Me 100%. sorprende, ¿no? Que la gente incluso calla a alguien Exacto. que está hablando. Exacto. ¿Qué se escucha? O sea, porque sé que cuando... El ruido de la pelota, evidentemente, con la raqueta y tal, pero mira, en estadios tan grandes como en el US Open, que caben 22,300 personas, es un monstruo de estadio, ahí se oye mucho murmureo, porque claro, es tan grande que no vas a poder callar a toda la gente. Sí, claro. Pero sí oyes de repente el murmureo, pero es muy poco. La verdad es que sí es un silencio completo. Y el jugador ya está acostumbrado a el silencio y también en movimiento. O sea, tú en la grada, si estás a espaldas del jugador, no puedes estarte moviendo. Tienes que esperar a que acabe cada tercer juego, se le dice cada juego non, te puedes mover. Pero mientras tanto, no. O sea, es un tema de concentración muy importante, ¿no? De estos jugadores que ya están acostumbrados y lo necesitan para la concentración, ¿no? Claro, en México y en cualquier parte del mundo siempre sale chistoso o la chistosa en que Rafa, te amo, cásate conmigo, 20,000 cosas que salen alrededor para interrumpir o cortar el hielo, tal, pero sí, eso es adentro. Fuera de la cancha, estos cuates son rockstars. La verdad es que tú los ves, son como los pilotos de Fórmula 1. ¿No? Los ves afuera y la gente son mares de gente que se le llegan una vez en una fiesta de blanco, las fiestas de blanco son las previas a los torneos y las hacemos para los jugadores e invitados especiales. Estaba Rafa con su equipo y se tuvo que colocar una valla humana. Eran yo creo que entre 10 y 15 personas de seguridad, así, alrededor de la mesa, para que la gente no llegara a Rafa una foto, Rafa un autógrafo, Rafa tal. Se hincaba la gente. O sea, imagínate lo incómodo, Rafa cenando y teniendo aquí atrás a una señora que se hincaba para que le diera un autógrafo. O sea, es constante, ese silencio, pero también por el otro lado, esa pasión que hay alrededor de estos grandes atletas, ¿no? Ya. Oye, una pregunta antes de pasar a otro tema importante que es igual, no sé si sea cierto, pero un día escuché que creo que un partido había durado tanto que lo pasaron otro 3 días. día. Ajá. ¿3 días? 3 días. El de John Isner con Mahut. ¿Por qué dura 3 días un partido? Uno, en ese tiempo se jugó en Wimbledon. Y lo que pasó en ese tiempo, en ese año, fue que en Wimbledon es un barrio, es un vecindario allá en Londres, en el cual los colonos son sumamente exigentes en los horarios y a qué hora termina el partido por el ruido y la gente y la cantidad de gente que va. Entonces, no se puede jugar de noche en ese tiempo y los partidos terminaban a cierta hora. Se iba la luz, tan. Entonces, el primer partido no lo terminan porque se va la luz. Y claro, no te pueden programar al día siguiente al horario que tú quieras, sino hay una avalancha de partidos de mujeres, sí, claro, de hombres que tienes que seguir, no solamente este. Entonces los ponen en un horario que también se vuelve a pasar, se les va la luz y se acabó en 3 días. 3 días, estoy hablando, ya no me acuerdo cuántas horas fueron, pero sí fue el partido más largo de la historia, creo que eran 9 o 10 horas, ya no me acuerdo bien. O sea, ¿por qué? Porque uno ganaba y el otro, o sea... No se terminaba. Y en ese momento tenías que ganar el último set. En un Grand Slam juegas a 3 de 5 sets. Y el último set no era lo que ahora hay, que es un super tiebreak. Es decir, que te vas a 10 puntos y el que llega a 10 es el que gana, ¿no? Cuando vas empatado y vas 5-5 en el último, 6-6, perdón, te vas a un super tiebreak. Entonces, lo que pasó en ese momento es que en ese tiempo la regla es que tenías que ganar por 2 juegos de diferencia. Entonces de repente ganaba uno 6-6 y ganaba el otro 7-6 y luego se iba 7-7, 8-7, 8-8, 9-9, 9-9 y ya fue creo que 56, wow, 58, una locura así. Y fue un partido que duró eso, una locura. Bueno, en Acapulco una vez tuvimos un partido de Zverev que acabó a las 5:54 de la mañana.
Ah, wow. Todos los partidos que se programaron en el estadio ese día, son 3, empezamos a las 6 de la tarde, se fueron a 3 sets. Entonces uno duró 3 horas y media, otro 3 horas y media. Entonces empezó a la 1:30 de la mañana, se fue a 3 horas y acabamos a las 5:50 de la mañana. O sea, a las 6 de la mañana estábamos saliendo del estadio. Y de ahí cambiaron muchas reglas, ¿no? Para proteger a los jugadores y que no jueguen tan tarde. Eso de proteger a los jugadores va un poquito referente a la pregunta que te quería hacer. Pues porque yo voy a fútbol. Yo le voy al Cruz Azul. Qué pena, cara. Y yo creo que algo que venía pensando cuando venía para acá, recuerdo perfectamente 2 lesiones en Cruz Azul. Una de un jugador que se llama Edgar Andrade, Sí. Que va por la banda, retiene la pelota, pero ya llevaba el impulso y se dobla el tobillo y sale la tibia y el peroné por un lado. Sí. Y hace poquito, hace como 2-3 meses, un jugador que se llama Chiquete Calderón. Sí, perfecto. Chiquete. Le mandan la pelota, él no la puede controlar bien por la fuerza que llevaba y termina una situación muy similar. Allá es pasto y son tachones, ¿no? Entonces correcto. hay un agarre. Y hay impacto y hay contacto. Sí. En este caso, a mí algo que me sorprende es que en el tenis es un ida y vuelta, es frenar muy fuerte y acelerar muy fuerte y ese tipo de cosas. ¿Te ha tocado presenciar lesiones a ti? Me ha tocado físicamente, no, pero la lesión a mí que más me marcó de lo que estaba viendo fue Zverev, justo, que ahora viene a Acapulco también. Zverev, ¿para qué te invento el año? Pero si no fue en 2020. Estaba jugando en Roland Garros contra Rafa Nadal. Si Zverev ganaba ese año el torneo, se iba como número 1 del mundo. Y Zverev estaba jugando un tenis maravilloso. Y en un rally, el rally son los puntos, cuando dura mucho un rally es que hubo 34 idas y vueltas del punto. Y en un rally, Zverev con el tobillo falsea y se lo truena completamente. Lo dejó fuera un año. Y tan cerca de estar así, de ser el número 1. Yo creo que esa es de las lesiones más fuertes que me ha tocado ver. ¿Constantemente se lesionan? Sí. Sí, el hombro, la cadera, la rodilla, el desgarre. Dimitrov hace poco estaba jugando maravillosamente bien en Wimbledon. Ahorita estaba a punto de ganarle a Sinner y tiene un desgarre aquí en el pectoral. O sea, sí hay, evidentemente, el desgaste y la temporada es muy, muy larga. Empieza en enero y acaba en diciembre. Entonces los jugadores sí sufren de lesiones, no tan estrepitosas ni tan aparatosas como el fútbol, pero de que hay lesiones, sí hay lesiones. Y sí te llevan un tiempo. O sea, ahora Holger Rune, que es un jugador danés, dentro de los primeros 10, el año pasado, al término del año pasado, se rompió el tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles, yo me lo rompí, es la peor lesión que puedes tener en la historia de cualquier deporte. Y va a estar fuera un año. O sea, sí hay lesiones, insisto, no tan frecuentes, ni no tan expuestas, ni aparatosas como el caso del fútbol, pero sí hay lesiones. Oye, ya viene el Abierto de Acapulco. ¿Cuándo es? El 23 al 28 de febrero. 23 al 28. ¿Y qué se espera? Se espera un año, pues mira, el cuadro de jugadores que tenemos hoy es maravilloso, pero una de las cosas que nosotros hacemos, Pepe, es que más allá de entregar un evento deportivo, que si bien el tenis, y el tenis no lo hago yo, ni mi equipo, lo hacen los jugadores, lo que nosotros nos enfocamos es en crear un evento de entretenimiento alrededor. Es decir, creamos productos para todos los segmentos, para todos los géneros, donde estamos trabajando todos los días en tener fiestas, en tener un área de niños que este año le hicimos al doble, tenemos un torneo de golf durante la semana, tenemos un Family Day y un Kids Day donde hacemos cosas con la comunidad del puerto de Acapulco. Todos los patrocinadores, te guste o no el tenis, tú vas y lo vas a ver este año, vas a ver la cantidad de cosas que tienes que hacer. Le hemos metido mucho a la gastronomía. Este año nos llevamos a los famosos tacos, los panchos allá, para que estén ahí en Acapulco. Vamos a tener un reset de toda nuestra gastronomía. Te digo, las fiestas, tenemos Tennis Talks, que es una plática en la cual
comentaristas profesionales en un foro abierto, platica con Zverev o con Dimitrov, Órale. y la gente pregunta, oye, ¿cómo llegaste a ser profesional? Oye, platícame de tu novia, oye, platícame. Entonces te enteras de cosas fuera de la cancha muy interesantes, ¿no? Y bueno, vamos a tener un congreso de entrenadores, donde entrenadores a nivel profesional le van a dar pláticas a entrenadores a nivel nacional en México. Vamos a tener un producto que se llama Cantera CONADE, donde con la CONADE, la Federación Mexicana de Tenis, chavos entre 14 y 16 años se van a disputar los 8 mejores dentro de cada categoría, unos boletos para el premundial en Canadá. Entonces hacemos muchísimas cosas, Pepe, que envuelven en la semana del tenis, para que si de repente te cansaste de ver tenis, tengas de chile, manteca y de dulce, porque al término de los partidos ponemos bandas de música, ponemos DJs, hay un desfile de modas para el término del torneo. O sea, no paramos por entretenimiento, que eso para nosotros, insisto, el tenis ahí está. Claro. Nosotros nos encargamos Es una atmósfera completa, ¿no? de crearte una atmósfera de entretenimiento bárbara. Wow. Oye, yo hace, pues no sé cuántos años, tiene 1 o 2 años, tal vez fui de visita a Acapulco, tal vez por primera vez. Uh-huh. Y a mí me impresionó mucho el llegar y ver cómo estaba Acapulco para ese momento, ¿no? ¿Hace cuánto fuiste? Hace como 2 años. Fue fue Otis. Sí. Otis. Fue cuando fue Otis. Uh-huh. Y justamente iba con mi esposa y vimos un estadio que te preguntaba, ¿no? Y yo recuerdo todo de metal. Uh-huh. Y sí lo vimos bastante palmeras, o sea, una situación muy, muy fuerte, pero hace ratito me comentabas que tú fuiste 3 días. Así es. 3 días después de que... ¿A qué fuiste? Fuimos, de entrada, es importante platicarte que dentro del torneo nosotros contratamos alrededor a 1,100, 1,200 personas, todos guerrerenses, ¿no? Cuando pasa esto y vemos la magnitud, pues evidentemente, más allá de hacer, porque esto pasa en noviembre, octubre, noviembre, el torneo era en febrero. Más allá de pensar en hacer el torneo, lo primero que nos preocupó es qué pasa con la gente, ¿no? Entonces empezamos ahí en un pizarrón muy grande que tenemos ahí en la oficina a ver y apuntar los nombres y apellidos de cada familia, y nos dedicamos a hablarles a todos. Entonces, oye, de Fernando Anaya ya está, de tal ya está, de Rafa Viviano ya está. Entonces poníamos palomitas y también las necesidades de cada uno de ellos. O sea, me acordé de los peores momentos que me ha tocado vivir. Y al tercer día nos vamos con Renata Burillo, la propietaria del torneo, y Álvaro, su esposo, y 2 personas más, y nos vamos en 2 camionetas a llevar víveres, ¿no? A llevar agua, que se necesitaba mucha agua, y artículos básicos, ¿no? Lo que te puedo decir yo es poco. Fue apocalíptico lo que yo viví. ¿Qué fue lo que más te impresionó de todo lo que viste? Mira, el llegar 2 kilómetros, unos 15 kilómetros antes de llegar a la zona diamante, que es por donde entrábamos, 20 kilómetros, el ver, haz de cuenta que pasó un gigante y empezó a aplastar los árboles. Los árboles, no había palmeras. Eso generó en su momento en Acapulco durante mucho tiempo, y a la fecha lo padece, que el calor aumentara, porque antes las palmeras, los árboles generan sombra. Ahorita no hay sombra. O sea, bueno, hace 2 años no había nada. Entonces, impactante. Las estructuras de los espectaculares, haz de cuenta que un gigante agarró y le hizo así. O sea, fue algo que me impactó. Desde que estábamos llegando dijimos, es que esto no puede ser, no es posible. Ya entramos y ver que no había un solo edificio de pie era impresionante. Porque haz de cuenta, los pisos, literal llegaba un gigante con su mano y los vaciaba todos y los dejaba pelones. Sí, y así estaban. Huecos. Eran como obras negras, ¿no? Exactamente, obras negras. Y así estaban, Pepe, todos. No veías un cristal en ningún comercio. O sea, lo que yo te puedo decir es poco. Me fui a la playa a caminarla, y la playa evidentemente llena de todo lo que veas, de colchones, de mesas, o sea, era realmente impactante. Y lo que más nos llegó fue saliendo de regreso,
porque ya fuimos, llevamos artículos y tal, vimos la situación. Evidentemente fuimos a ver el estadio, fuimos a ver el grandstand y todo lo que involucraba todas nuestras estructuras, bodegas, inventario, todo. De regreso, ver a las familias cómo ya en la carretera saliendo, cómo salían literalmente de los terrenos corriendo para que les dieras comida, para que les dieras agua, para que les dieras pañales a los niños. O sea, impactante. Y de ahí pues se vino una labor titánica dentro de la empresa, dentro de la cual pues nos dedicamos junto con nuestros patrocinadores y muchísima gente que se sumó y mandábamos trailers y trailers y trailers y trailers y trailers. Y la realidad es que a la fecha seguimos trabajando con una empresa que se llama Construyendo, dentro de la cual ya hemos construido más de 170 casas, una comunidad completa y pues seguimos. La gente, lo dijimos en su momento, esto no era de un año ni de dos, esto va a ser, y todavía le queda, ¿no? Pero sí fue algo impactante. Qué importante que hayan eventos, no voy a decir cuál, pero en Acapulco están este tipo de eventos y otros eventos donde la gente destroza. Sí, de acuerdo, sea cuál te dices, sí. Pero sí, totalmente. Y mira, nosotros lo más importante de todo era ver al guerrerense como a pesar de no tener nada, porque cuando te digo no es nada, no tenían techo. No tenían nada. Todo se lo había llevado. No olvidar que eran vientos de 300 kilómetros por hora. Sí, sostenidos en 20 minutos. O sea, dicen que si esto hubiera durado 20 minutos más, desaparece Acapulco del mapa. O sea, es que la gente no entiende. Este desastre que pasó en Acapulco es el mayor desastre de un huracán en una población en la historia de este planeta. O sea, porque ha llegado, claro, huracanes seguramente son mucho más agresivos y tal, pero no en una población. En esta población, o sea, 320 kilómetros sostenidos en 20, 25 minutos. Dicen que si duraba, te digo, 15, 20 minutos más, desaparece Acapulco. Hay un túnel muy famoso antes de llegar el Maxi Túnel. Ajá. Yo recuerdo que cuando fui, yo me empecé a observar, ¿no? Y antes de llegar al túnel, pues está como rodeado de cerros. Y recuerdo que algo que me impresionó mucho fue que todos los árboles tenían la postura como si en ese momento hubiese muchísimo viento. Exacto. O sea, estaban así como acostados, ¿sabes? Así como es. si se los llevaran. Me impresionó tanto que dije, o sea, qué fuerte estuvo todo esto. Y era lo que te decía, y las palmeras igual, así, completamente así. Unas caídas, los árboles igual. No, impactante. A ver, de repente en el campo de golf, del Hotel Princess, pues que te lo platiquen. O sea, había pulpos. O sea, sí, pulpos. Salieron del mar, llegó al campo de golf y era tal los vientos y cómo se hizo un revoltijo. O sea, que no puedes ni entender. El Hotel Princess, uno de los lugares más emblemáticos en hotelería que tiene Acapulco. O sea, tú ves el lobby y no lo puedes creer. No lo puedes creer. Y hoy ya pues, prácticamente 3 años, Acapulco ahí va, ¿no? Ahí va. Lo más importante, te decía, era la gente. La gente sin tener nada, una sonrisa en la boca y con ganas de chambear. Es que es impactante. De verdad que es impactante. Sí, los guerrerenses son muy chambeadores. Muy chambeadores. De hecho, si tú vas a los Cabos, muchos de las personas que están trabajando en el servicio son de Guerrero. Bueno, te voy a decir, te voy a contar esto. Nosotros venimos haciendo el Acapulco 33 años. Hace 10 años nos vamos, en 2016 compramos una franquicia y nos vamos a Los Cabos. Y entonces dijimos, pues, gente de Los Cabos, ¿no? Llevamos gente de Los Cabos y tal, pero ahí Los Cabos es como Estados Unidos, ¿no? Sí. Es muy estructurados, el horario es de tal a tal, hora extra me la pagas al triple y las 2 horas me la capas al cuádruple, entonces te vuelve incosteable, sí, ¿no? Eso es muy ¿Sabes qué acabó pasando? Sí. Nos llevamos, y todos los años a la fecha, a un equipo de acapulqueños, nos los llevamos a trabajar con nosotros, porque son todoterreno, porque no se quejan, porque no es de que ya acabó a las 5 de la tarde y nos vemos. No, aquí es. Y claro, pues el desgaste no es un trabajo fácil, hay que decirlo, porque estás trabajando a 40 grados de temperatura. Sí. Y la verdad es que la gente, los guerrerenses,
han venido a ayudarnos a llevar este torneo de Los Cabos y a posicionarlo hoy como lo que está, ¿no? Honor a su... Honor a quien honor merece, ¿no? Claro. La verdad. Oye, ¿cuándo son las fechas de estos dos abiertos? El de Acapulco es del 23 al 28 de febrero. O sea, ya. De hecho, ya nos vamos en estos días para allá. Si la gente quisiera comprar todavía entradas, ¿hay? Sí. Ahí en nuestra página PP, Abierto Mexicano de Tenis, o en Ticketmaster, todos los boletos son digitales. Ahí pueden encontrarnos. Y para el de Los Cabos es del 27 de julio al 1 de agosto, una vez ya terminando toda esta fiebre mundialista. 2 semanas después empezamos ahí en Los Cabos. Y ahí también, y los boletos también en nuestra página web, abiertoloscabos.com y en Ticketmaster. Sí, dense la oportunidad, de verdad. Por ejemplo, yo no era fan del básquetbol. Hace poquito fui a ver a los capitanes y me la pasé gritando como si fuera capitán de toda la vida. Muy divertido. Muy divertido. Hace poquito empecé a practicar así como... Fui a una clase de golf. Porque todos mis amigos juegan golf y yo soy el único que... ¿Y ya le agarraste o no? Pues el entrenador dijo que tenía muy buena noción porque desde la primera le empecé a dar. Hay un torneo de golf el viernes del torneo. Ahí para que nos acompañes. A ver, voy a ver porque todavía... ¿Todavía te cuesta? Levanto como 2 metros. No es fácil. Más, sí. Oye, si es complicado el tenis, el golf es 7 veces más. Sí, tiene su onda. Al día siguiente sí estaba madreadón. Y luego practiqué surf también. Ok. Sí me di unos buenos golpes con piedras y todo, pero la verdad es que probar nuevas cosas, sin duda, nuevos deportes siempre es algo bonito. Sin duda. Así que dense la oportunidad y van a descubrir la magia del... Si no conocen el tenis, pues dense la oportunidad. Y como te dije, Pepe, les guste o no el tenis, a toda la gente que nos oye, es un lugar donde tienen que estar. Es increíble la parte social y de entretenimiento que tenemos. Joffrey, ¿algo que quieras agregar? Hombre, al contrario, gracias. Yo venía asustado porque íbamos a hablar de muertes, pero ya vi que no. No, pero muy contento, hay de todo, pero muy contento, Pepe, de estar aquí contigo. Invitar a toda la gente que te escucha, que se den la oportunidad de vivir estos eventos 100% mexicanos, ¿no? Que yo creo que es importante. Estos eventos ponen el nombre de este país en alto y uno de los tantos que tiene este país, así como el que tenemos en Los Cabos, Fórmula 1, el básquetbol, la NFL. O sea, creo que son ventanas que nosotros como mexicanos tenemos que aprovechar al tener estos eventos de talento internacional en nuestro país y en lugares tan preciosos como el de Acapulco, que vale la pena decirlo, va en una franca recuperación, va muy bien, tú lo vas a ver. Ahora después, ¿desde esa vez ya no has regresado? Fui un par de veces más. Un par de veces. Pues sí, lo vas a ver, lo vas a ver, hoy en día está muy bien. Entonces, y es una manera muy buena de seguir impulsando la derrama económica en el destino que tanto necesita, de seguir impulsando y generando economía ahí en este gran destino que tanto nos ha dado a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, invitar a la gente, agradecerte el espacio y esperamos sea el primero de muchos, mi querido Pepe. Jeffrey, si quisieran seguirte a ti o al evento, ¿dónde los pueden? Abierto Mexicano de Tenis en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en X. Ahí estamos. Que nos sigan, que nos den sus comentarios y lo más importante, que nos veamos por allá. Órale, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, mi querido Pepe. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo. Si se quedaron, pongan en los comentarios. Ya saben que siempre les estoy dando corazón. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos el próximo, no sé qué día vaya a ser, pero cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.